Navegantes del pasado. Un viaje imaginario por la memoria de nuestra ciudad. Conduce Raúl Echeverría. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro sexto programa de Navegantes del Pasado. Agradeciendo, como siempre, la audiencia y recordando a todos nuestro teléfono de contacto 095 140697 095 140 697. Allí, vía WhatsApp, usted puede dejar su opinión, su comentario, su crítica, su aporte, quizás tenga alguna foto, algún audio, algo que pertenezca a nuestro pasado, a nuestro patrimonio cultural, y usted quiera compartirlo, quiera difundirlo. Bueno, con mucho gusto estamos abiertos para recepcionar ese material que usted eventualmente quisiera compartir. Bueno, el programa de hoy podía haber sido perfectamente nuestro primer programa con el que abriéramos esta serie, dada el tamaño, la magnitud del personaje que nos va a ocupar hoy, que nosotros podríamos calificar casi que uno de los más grandes embajadores culturales de nuestra ciudad de Las Piedras. Estamos hablando de Julio Sosa, el varón del tango, de quien precisamente este año estamos celebrando, recordando el centenario de su nacimiento, ¿verdad? Los 100 años de aquel 2 de febrero de 1926, en el que Julio Sosa viniera al mundo en la ciudad de Las Piedras, más concretamente en la vieja calle Defensa, llamada así. Bueno, en esto hemos estado ya ocupando algún programa, hablando del nomenclátor y hablando de el sello, la impronta que tantas décadas de administración colorada ballista le dejó a nuestro departamento y a nuestra ciudad concretamente. Lo vemos reflejado en los nombres de las calles. Bueno, la calle Defensa, se darán cuenta ustedes que hace alusión a aquel episodio de la llamada Guerra Grande, un conflicto internacional que vinculó la participación de varios países y que lamentablemente generó el enfrentamiento entre connacionales, ya ahora sí hablando entre blancos y colorados, entre oribistas y riveristas, con dos gobiernos, el gobierno del Cerrito por un lado, el gobierno de la Defensa, precisamente de Montevideo, por el otro. Bueno, la vieja calle Defensa vio nacer un 2 de febrero de 1926 a Julio Sosa. Hoy esa calle ha modificado su nombre y allí vemos el vaivén, el péndulo político, ¿verdad? Y de llamarse calle Defensa pasó a llamarse Luis Alberto de Herrera. Otros tiempos en el que, bueno, del otro bando hicieron también pesar su influencia política. Julio Sosa nació entonces en la calle Defensa, hoy Luis Alberto de Herrera, al número 535, casi Torres García, a quien seguimos recordando que la calle se llama José Torres García, no Joaquín, como figura en el nomenclátor, un error asumido por las autoridades de la Intendencia, pero nunca corregido
y ya van 5 años de permanencia en el error, para nosotros en una falta de respeto a quien fuera intendente departamental, como fue el señor José Torres García. Bueno, esa es otra historia. Julio María Sosa, entonces era su nombre completo. Venturini era el apellido de su mamá. Su padre, Luciano Sosa, un peón rural. Y su madre, Ana María Venturini. La bandera, vean ustedes, un origen humilde, si los hay, ¿verdad? Nacida en una casa de inquilinato. Algunos le llamamos conventillo, ¿verdad? Que lamentablemente se ha perdido absolutamente, ¿verdad? Lo único que queda en pie es la fachada, ¿verdad? La pared que da hacia la calle y está muy modificada, ¿verdad? Guarda muy poca relación con lo que fue originalmente la casa de inquilinato donde naciera Julio Sosa, como dijimos allá por la década del 20, más concretamente en 1926, del que se cumplieron el pasado 2 de febrero los 100 años, y que bueno, la Intendencia está abocada a la celebración. Como siempre decimos, como en Las Piedras todo llega tarde, las celebraciones importantes no se pudieron hacer el 2 de febrero, se han aplazado, y esperemos que en esta segunda mitad del año puedan concretarse. Una de ellas, que nos toca muy de cerca, es el traslado del monumento de su actual emplazamiento al sureste de la calle Rivera, en la intersección de Rivera y Avenida de las Instrucciones del año 13, bueno, trasladarlo de su actual emplazamiento hacia el interior de la plaza, mirando hacia el lado sur, frente por frente a lo que fue en su momento el bar El Continuado. De que hay una placa, ahora hay un supermercado que forma parte de una cadena de supermercados, pero hay una placa allí de la Intendencia Municipal recordando aquel bar y aquel lugar. Bueno, eso son 20 pesos aparte, serán historias todavía para contar. El monumento está allí levantado desde el año 1965, ¿verdad? Prácticamente se inauguró casi que coincidiendo el año exacto del trágico fallecimiento de Julio Sosa en aquel accidente automovilístico en Buenos Aires, ocurrido un 26 de noviembre de 1964, ¿verdad? Y el monumento fue inaugurado un 20 de noviembre. Todavía estaba viva la mamá, Ana María. Hay fotos de la mamá allí, al pie del monumento, cubierto con las banderas de Uruguay y de Argentina, y nos pareció fantástico este gesto de que ambas banderas de las naciones rioplatenses, ambas cultoras del tango, ambas de alguna manera compartiendo a Julio Sosa, que ambas banderas estuvieran presentes en aquel acto, en aquel día. Y allí estaba entonces Ana María todavía viva, contemplando a su hijo desde el bronce. Pero Julio Sosa, qué decir, fue, y esto es algo ya absolutamente reconocido por los críticos del género musical que cultivó Sosa, fue el último gran cantor de tangos que convocó multitudes. En esa fines de la década del 50, principios del 60, Sosa fue contemporáneo del nacimiento y de la explosión de la música pop, del nacimiento del Club del Clan, ¿verdad? Y esto el amigo Mario seguramente conoce mucho más que yo, pero allí estaban naciendo las figuras como Palito Ortega, Johnny Tedesco, Violeta Rivas, Nicky Young,
y los Cinco Latinos y tantos otros grupos, la mayoría porteños, que bueno, eran los que convocaban a la juventud. Bueno, en ese espacio de tiempo se abría camino Julio Sosa, que repetimos, reconocido como el último cantor de tangos que congregó multitudes, y un verdadero baluarte tanguero, ¿no? Fue casi que una de las principales voces de esa década del 50, el 60, ya la época de oro del tango estaba languideciendo, estaba decayendo, y Sosa tuvo éxito a pesar de que gran parte de su repertorio eran temas de Gardel, ¿no? Gardel, Sosa era un admirador de Gardel, ¿no? Claramente, ¿no? Explícitamente reconocido por el varón del tango. Pero a pesar de que tenía un amplio repertorio de temas que habían sido interpretados por Gardel, eso no fue óbice, no fue estorbo para su fama y su éxito, atreviéndose a cantar tangos quizás que otros cantores le hubiesen quitado el cuerpo, ¿no? Bueno, pero vamos desde el principio. Sosa tuvo un origen muy humilde, era un muchachito de todos conocido en una ciudad que recién estaba declarada ciudad, ¿verdad? Sosa nació cuando la ciudad de Las Piedras había sido declarada ciudad, hacía menos de un año. Eran unos pocos miles de habitantes los que ocupaban este espacio, y bueno, y Sosa hizo de todo, vendió diarios, limpió vagones del ferrocarril, fue vendedor ambulante de bizcochos, podador municipal de árboles, repartidor de farmacia, marinero de segunda, hizo de todo, pero desde chico, y esto lo atestiguan a sus amigos de la infancia, en el caso personal, nosotros hicimos una nota hace ya seguramente más de 15, 16 años, hicimos una nota con Víctor Hugo Mancebo, uno de sus amigos de siempre, de nacimiento, ya que compartían hasta la misma cama con Víctor Hugo, ya que la mamá de Julio, aunque era lavandera, también era mucama, y la mamá de Víctor Hugo era cocinera, y coincidían en la misma casa de familia y dejaban a los bebés allí sobre la misma cama, mientras ellas realizaban sus tareas. Bueno, Víctor Hugo nos decía que desde siempre lo que quiso hacer Julio Sosa era cantar, ¿verdad? Él siempre se percibió, ahora que está de moda esa expresión, se autopercibió como cantor de tangos. Se anotaba en cuánto concurso había. No se olviden que en aquellos años la manera de descubrir talentos era el concurso de cantores. Bueno, se anotó en cuánto concurso había. Podemos decir que fue una persona tenaz, una persona constante, perseverante, en esa vocación interior que él tenía por cantar tangos. Se casó siendo un pibe, como diría un porteño, un gurí, como diríamos nosotros. En su primer casamiento, tuvo tres casamientos. Su primero tenía solo 16 años. Muy tierno, muy prematuro fue ese casamiento en la vida de Sosa. La muchacha se llamaba Aída Acosta. Duró muy poco ese matrimonio. Duró muy poco. Como diría Sosa en uno de sus tangos más famosos, yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor. Bueno, él se inicia, Sosa, profesionalmente en La Paz. Mucha gente
todavía debe quedar, ya viejito por supuesto, octogenarios quizá, o nonagenarios con buena memoria, pero él arrancó como vocalista de la orquesta de Carlitos Girardoni en La Paz. A Carlitos Girardoni también se le hizo en Las Piedras, en su momento, hace muchos años, un merecido homenaje. Bueno, empezó ahí Sosa, como cantor de la orquesta de Carlos Girardoni. Vean que ustedes cómo también La Paz entra en esta película de navegantes del pasado, no solamente en Las Piedras. Luego se va a Montevideo y allí, bueno, desfilan con varias orquestas, las que recordamos nosotros, la Hugo Vicarro, Edelmiro Toto Damario y Luis Caruso. Con este último, con Caruso, grabó, y llegó al disco, como se diría vulgarmente, ¿no? Llegó a grabar 5 interpretaciones, dejó Sosa para el sello Sondor en el año 48, después ya él seguiría rápidamente al otro año, ya viaja para Buenos Aires, y allí comenzará otra historia. Pero allí, con el Sosa todavía en nuestro país, graba 5 temas para el sello Sondor en 1948. Al año siguiente, ya mediados del año, en julio, se va para Buenos Aires, comienza a cantar en los cafés, en los boliches, ¿verdad? Que eran los lugares donde el tango tenía reservado los mejores escenarios. Y bueno, dentro de esos cafés se recuerda el de Los Andes, de Jorge Newbery, ubicado en las calles Jorge Newbery y Córdoba. También tuvo sus rechazos, ¿no? No todas las orquestas lo aceptaron, ¿no? A este muchacho, a este joven talento pedrense. También tuvo sus rechazos, de los que no vamos a hablar, pero lo cierto es que Sosa comienza a subir la cuesta de la fama cuando se vincula a través de un letrista, Raúl Ormaza, que lo escuchó obviamente cantar, y lo vincula a una orquesta así, ya con un perfil y un sustento asegurado, que es la orquesta de Enrique Mario Franchini. En aquel momento era Franchini Pontier, ¿verdad? Después Armando Pontier hará su propia orquesta, en la que Sosa también cantará y grabará algunos de sus temas más célebres. Bueno, el cantor que tenía en aquel momento la orquesta de Franchini Pontier era nada más y nada menos que Alberto Podestá, un hombre ya consagrado, ¿no? Obviamente, y sigue siendo hoy un referente del canto popular. Bueno, allí Julio Sosa se vincula, entonces ya, como que podíamos decir, ya saltó del potrero a jugar en primera división, ya empezó a jugar en cancha grande. Después iba a ser cuestión de tiempo y oportunidad que le llegara la fama. Pero allí ya está con la orquesta de Franchini Pontier y compartiendo micrófono con Alberto Podestá. Bueno, en el café ganaba 20 pesos. 20 pesos de la década de fines del 40. Pero de ganar 20 pesos, pero para que ustedes vean el salto que pega hasta lo económico, nuestro joven pedrense, pasó a ganar 1.200, ¿verdad? Vean ustedes que fue un salto en calidad, comenzó a hacer una diferencia económica. Y allí va a permanecer unos 4 o 5 años, y en 1953 pasó por la orquesta de Francisco Rotundo. El otro día Mario irradiaba un tema y hizo una especie de concurso allí preguntando cuántos podían identificar ese tema de Julio Sosa, y claro, a Julio Sosa no se lo identifica tanto con la orquesta de Francisco Rotundo, como después veremos si da el tiempo. Tampoco se le identifica tanto con los temas folclóricos que él hace con las guitarras de Arbelo. A Sosa se lo ubica con Armando Pontier, se lo ubica con Leopoldo Federico en la última etapa, ya como solista. Bueno, claro, hay razones para eso. No sé cuántos saben que inclusive grabó una película, ¿no? Llegó al cine, Julio Sosa.
Ya después de eso lo alcanzó la muerte, ¿no? Pero bueno, con Rotundo grabó para el sello Odeón, ¿verdad? Y hay algunos temas que muy recordados, que vincula mucho al tango con el humor, ¿verdad? Que a veces la gente, a veces tiene también un estereotipo de lo que es el tango, que lo vincula con los malevos, que lo vincula con el machismo, que lo vincula, bueno, con un entorno rudo, con un entorno cruel, muchas veces sangriento. Bueno, ahí están las palabras de Jorge Luis Borges, ¿no? Despectivas en relación con el tango, pero hay tango vinculado con el humor, con el buen humor. Y bueno, con la orquesta Francisco Rotundo grabó un tema, a mí uno de los que más me gusta, ¿no? Justo el 31, Mala Suerte, son algunos de los temas. En ese corto pasaje que tiene con Rotundo, después en el 55, ya ahí sí, ya Pontier, separado de Franchini, ingresa Sosa a la orquesta de Armando Pontier, y yo creo que ahí se inicia los últimos 10 grandes años. Estamos hablando del año 1955. Bueno, ya con la orquesta de Armando Pontier, sus grabaciones pasan a los sellos Víctor y Columbia. Ya no es Sondor ni Odeón, y ahora estamos hablando de Víctor y Columbia, y graba temas memorables, ¿no? Padrino Pelao, Abuelito, Camuflaje, Enfundá la mandolina, Tengo miedo, Cambalache, nada menos, fue grabado ese tema Cambalache en la versión de Sosa, con la orquesta de Armando Pontier. Y La Gallola, ¿no? Un tema premonitorio, diríamos nosotros, porque ustedes saben que La Gallola fue el último tango que cantara Julio Sosa. Y decíamos premonitorio porque en la letra de ese tango dice: pa' que no me falten flores cuando esté dentro del cajón. Bueno, y el 24, ¿verdad?, de noviembre, Julio Sosa había cantado ese tango, ¿no? Como decíamos nosotros, casi que en una forma premonitoria. En 1958 nuevamente contrae matrimonio Julio Sosa con Nora Edith Ulfeld, de la que hay una hija, Ana María. Se darán cuenta que el nombre de la hija es el nombre de la abuela, ¿verdad? De la mamá de Julio Sosa, Ana María Venturini. Bueno, Ana María Sosa Ulfeld, ¿verdad? Un matrimonio que duró muy poco, ¿no? Muy poco. La vida artística, los trasnoches, y bueno, y Sosa era bastante afecto al amor de las mujeres. Terminaron con su matrimonio, ¿no? Después habrá, como decíamos nosotros, un tercer matrimonio, con Susana Beba Meriggi, que será la compañera hasta el final de los días, ¿no? Recuerden que el fallecimiento fue en 1964, así que todo, como decimos, ¿no? Toda la vida de Julio Sosa transcurrió muy, muy rápido, ¿no? Con el vértigo con el que él manejaba, ¿no? Y que será lo que precipitará finalmente su muerte. Algo que no hemos mencionado, y que pocas veces se destaca, o por lo menos no se enfatiza con la suficiente intensidad, es la faceta de Julio Sosa, escritor, ¿no? Nosotros tenemos a Sosa obviamente asociado al canto, pero hay también un libro de poesía, ¿no? Escrito en 1960 y llamado 2 horas antes del alba. Ese es el título, que tiene una poesía trágica, ¿no? Desgarradora por momentos para quien lee ese libro, ¿no?
También pocos saben que Julio Sosa escribió alguna letra de tango, ¿no? Se nos viene a la memoria un tango escrito por Julio Sosa titulado 6 años, con la música de Edelmiro Damario, ¿no? Bueno, en 1960 se desvinculó de Armando Pontier, duró unos años, apenas un lustro, y allí Sosa tiene su versión como solista, ¿no? Convocó al bandoneonista Leopoldo Federico para que lo acompañara. Bueno, Leopoldo Federico ha estado en Las Piedras, creo que fue también declarado ciudadano ilustre de Montevideo, ha estado en la ciudad aquí de Las Piedras acompañando algunos de los homenajes a Julio Sosa. Bueno, con Leopoldo Federico, a partir de 1960, Sosa graba para el mismo sello, ¿verdad? Para el sello Columbia. Y ya en 1961 era todo un éxito, ¿no? Ya estaba, como decíamos al comienzo, convocando multitudes en plena batalla con el Club del Clan, con el surgimiento de la nueva ola. De esa época es que le viene el nombre del Barón del Tango, ¿verdad? Fue un periodista el que le puso ese apelativo, el periodista Ricardo Gaspari, que era, era periodista del sello, justamente Columbia, ¿no? Y no solamente que bautizó a Julio Sosa como el Barón del Tango, sino que inclusive el primer larga duración, el LP, como se llamaba, también lleva ese nombre, ¿no? El Barón del Tango. Bueno, todo iba marchando, como se diría vulgarmente, viento en popa para Julio Sosa, como decíamos, convocando multitudes, siendo un éxito rotundo. Bueno, tal es así que llega al cine, ¿no? Como decíamos, en algún momento lo dijimos al comienzo, llega al cine, ¿no? Justamente marcando ese enfrentamiento con la nueva ola, Julio Sosa protagoniza una película, la única película que nosotros conocemos que filmó, llamada Buenas noches, Buenos Aires, justamente en 1964, el año de su muerte, ¿no? Allí cantó y bailó con Beba Vidart, un tema muy conocido, el firulete. Hay una escena donde está justamente Sosa cantando y bailando el firulete y delante de unos jóvenes practicantes del twist, que era, ¿verdad?, el ritmo de moda de la juventud, mostrando justamente ese conflicto de dos generaciones, ¿no? Bueno, mucha gente volvió al tango, mucha juventud gustó del tango, y muchos veteranos de hoy, jóvenes de aquellos años, seguramente recuerdan con cariño esta etapa del Sosa, también actor de cine, ¿no? Bueno, la otra pasión que tenía Sosa, aparte del tango, de cantar, eran los autos, ¿no? En realidad, así como tuvo 3 matrimonios, tuvo 3 autos, ¿no? Fue propietario de un Isetta, un DeCarlo 700 y finalmente el auto que lo llevaría a la muerte, un DKW modelo Fisore. Una cosa que ya también era premonitoria, ¿no? Que estaba dando un aviso que con los 3 autos había chocado, ¿no? Como decíamos nosotros, era desenfrenadamente loco para manejar, gustaba mucho de la velocidad. Bueno, el último accidente lo llevó a la muerte, ¿no? Como decíamos nosotros, fue en la madrugada del 25 de noviembre de 1964. Se llevó por delante una baliza luminosa en Figueroa Alcorta y Marical Castilla, ¿no? Fue internado,
de ese accidente, fue rescatado con vida, fue internado en el Hospital Fernández y después trasladado al Hospital Anchorena, donde murió el 26 a las 9:30 de la mañana. Honda consternación, recordamos, nosotros éramos unos niños, apenas teníamos 10 años, pero recordamos la profunda tristeza, la consternación que se vivió aquí, cuando rápidamente corrió como un reguero de pólvora en la ciudad el anuncio de la muerte de Julio Sosa, ¿no? Fue una angustia enorme que hubo en la población. Y bueno, después cuando en próxima entrega historiemos cómo fue el proceso del monumento, veremos que se consiguió el bronce en tiempo récord, ¿no? En unos meses nomás ya se había juntado todo el bronce que espontáneamente la gente donó, llevó a las alcancías que estaban allí en el bar El Continuado para que Julio Sosa tuviese su monumento, su bronce, ¿no? El cariño, el amor, el afecto que despertaba aquí fue enorme. Bueno, después, para finalizar, los restos comenzaron siendo velados en el Salón La Argentina, pero la enorme afluencia de público obligó a que el velatorio se continuara en el Luna Park, ¿no? Vean ustedes entonces por qué decíamos nosotros, en algún momento dijimos que cuando se inaugura el monumento hicieron muy bien en poner las dos banderas, ¿no? La bandera uruguaya y la bandera argentina, porque hasta el día de hoy, ¿no? No hay ninguna radio argentina que en algún momento del día no esté irradiando algún tema de Julio Sosa. El cariño, el afecto, el respeto que se ganó fue fantástico, ¿no? Bueno, los convidamos para la próxima entrega, que será vinculada al contarles cómo fue el proceso del monumento a Julio Sosa, que se inauguró casi un año después, exactamente un año después de su muerte. Pero nos parecía que primero era ocuparnos del hombre de carne y hueso para después ocuparnos del bronce. Así que los convidamos para la próxima entrega, que será vinculada al monumento al Barón del Tango. Navegantes del pasado. Un viaje imaginario por la memoria de nuestra ciudad. Conduce Raúl Echeverría.